amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo. Nos encontramos en el domingo noveno después de Pentecostés y en el Evangelio de hoy, tomado de San Lucas, tenemos el relato que nos puede asombrar. Nuestro Señor, por un lado, llorando ante Jerusalén, y por el otro, echando violentamente a los mercaderes del templo. Y por eso el Evangelio de hoy, algunos lo llaman el Evangelio de la limpieza del templo. Pero es asombroso, dos gestos completamente opuestos y antagónicos. Por un lado, el llorar, y por otro lado, esa furia divina implacable que a latigazos limpia el templo. Dos hechos verdaderamente que podríamos decir así extremos, pero eso nos muestra cómo, de acuerdo a las circunstancias, unas veces es propicio llorar y otras tener esa indignación reivindicativa, esa ira divina que aparentemente es violenta, apasionada, desmedida, para purificar, limpiar el templo, y hoy podríamos decir la iglesia. Y pues bien, esto no nos debe de asombrar, porque el liberalismo mental que impera en las conciencias del clero lo ha inactivado para reaccionar, y se queda más con la parte del llorar como una Magdalena, pero la de tomar el látigo, eso les aterra, eso es apasionado, eso no es equilibrado, eso no es virtuoso, eso es fruto del liberalismo mental, que reprime la santa ira, la santa cólera, cuando vemos comprometida las cosas de Dios. Y así vemos cómo nuestro Señor, acercándose a Jerusalén, llora, viendo lo que iba a acontecer con esta ciudad, con sus habitantes y con el templo incluso, por no haber reconocido el mensaje de la paz divina que traía nuestro Señor. El mismo nombre de Jerusalén está asociado con esa paz sagrada, pero no conocieron el tiempo, no estaban dispuestos. Y por eso entonces Él compasivamente llora por su ciudad amada, como un buen compatriota llora por su ciudad, por su nación, cuando va a ver su inminente ruina, por la ceguera espiritual de sus habitantes, y en este caso por no reconocer en Él, en Yeshua, en Jesús Salvador, el Mesías. Y no solamente el Mesías, como lo pueden reconocer incluso
hoy algunos judíos que se dicen mesiánicos. Eso no basta. Hay que reconocerlo como Dios. Eso es lo que no reconocen los judíos ni el Islam. Incluso Mahoma respetaba a Jesús como un profeta y a la Santísima Virgen María, pero no como si fuera la Madre de Dios y que Jesús fuera más que un profeta, es decir, Dios mismo. Eso no lo podía tolerar. Y eso mismo era Arrio, de origen judío, en Alejandría. Reconocía a Cristo, pero no como Dios. Y eso es lo que nos distingue. Reconocer en Cristo el Verbo encarnado de Dios, el Hijo de Dios, el ungido de Dios y la segunda persona de la Santísima Trinidad, Dios mismo. Y eso solamente es objeto de la revelación. Por eso nuestra religión es específica y esencialmente una religión revelada. Ese es el carácter sobrenatural de la religión católica, apostólica y romana, fuera de la cual no hay salvación. Como niega hoy en la herejía ecumenista imperante. Y pues bien, nuestro Señor llora compadeciéndose y anuncia la destrucción del templo. No quedará piedra sobre piedra. Y de hecho es así. Y el muro de las lamentaciones es como un muro de contención de esa planicie, en la parte ya donde hay esa especie de barranco. Pero del templo propiamente dicho no quedó nada. Por lo terrible de haber negado a Dios. Y lo peor del caso, ser una ciudad deicida. Por eso lloraba nuestro Señor, porque sus habitantes fueron deicidas. Y de ahí la abominación de esa ciudad santa, sacrosanta, que albergaba el único templo verdadero de Dios. Pero por esa impiedad, por esa infidelidad, por ese adulterio religioso del pueblo judío, fueron desechados por deicidas. Hasta que se arrepientan, hasta que reconozcan algún día su culpa y entren en el seno de la iglesia para formar un solo rebaño bajo un solo pastor. Pero hasta tanto eso, el milagro, no se opere, son los enemigos de Dios, de la iglesia, e hijos de Satanás. Ese es el lenguaje de la iglesia, de la verdad, que hoy brilla por su ausencia. En todo el clero oficial apóstata, judaizado. Y pues bien, mis estimados hermanos,
ese acto de compasión, nuestro Señor llorando. Y también lo vimos llorar ante la muerte de Lázaro. Sin embargo, nunca se nos dice que reía, aunque era de suponer que por lo menos sonreía, porque nuestro Señor no era un hombre triste. Pero la risa abunda en la mente del estúpido. El que se vive riendo a tontas y a locas es un imbécil. Como vemos en los programas esos medio gringos, donde el ja, 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 por cualquier estupidez. Porque lo propio es la seriedad. Y la risa cuando hay lugar, pero no desmedida. ¿Por qué? Por la seriedad de las cosas, de la misma vida y del drama que es esta tierra convertida en un valle de lágrimas. Pero eso no excluye el gozo y la alegría. Y sin embargo nos dice que sí, lloró. Y podemos pensar que los que lloran son las mujeres. Pero hay momentos en que la trascendencia del dolor es tal que el hombre también puede llorar por sentimientos trascendentales y profundos, como el que nuestro Señor veía en la destrucción de Jerusalén y como figura de lo que iba a acontecer con el mundo y su iglesia al final de los últimos tiempos apocalípticos, cuando la iglesia en su parte humana, aún peor que los judíos, renieguen de Cristo Redentor. Y después de este gesto tan pasivo, podríamos decir, y que fuera de compasión, lo vemos dirigirse al templo y a fuete limpio, con iracundia divina, limpiar el templo. Pasa al otro extremo. Y sin embargo lo hace. Y lo hace por segunda vez. Porque al comenzar su vida pública, también una de las primeras cosas que hace es ir al templo y a fuete limpio arrojar a los mercaderes. Y vemos cómo al cabo de 3 años aproximadamente, ya hacia el final de la vida pública, tiene que recurrir al mismo hecho violento, porque volvieron. No les bastó la primera vez. Eso muestra la tenacidad de la corrupción que llega hasta el templo, que llega hasta la iglesia. No pasaron 3 años y de nuevo tuvo que hacer lo mismo. Y nuestro Señor no se fue por las ramas, fue al templo, porque en el templo estaba la causa de la corrupción. No estaba ni aún en los romanos, sino en el templo, porque la corrupción de lo mejor da lo peor. Y cuando la corrupción no se corrige, eso es satánico. Por eso dice un adagio en latín:
Errare humanum est, perseverare diabólico. Errar es humano, perseverar en el error es diabólico. Como es diabólica esta perseverancia en el error por más de 40 años, a partir del pseudoconcilio Vaticano II, que instaura la pseudoiglesia del anticristo, sinagoga de Satanás, y que ya lo advirtiera Nuestra Señora en la Salet: Roma perderá la fe y será la sede del anticristo. Lo estamos viendo, señores. Y quisiera saber yo quién es el sacerdote que en el nombre de la iglesia así lo diga y lo denuncie. Eso no es para mañana, hoy es tarde, porque esta situación de apostasía pública de la fe ya tiene más de 40 años. Esto no es una simple apostasía silenciosa. Esto es ya una apostasía pública y manifiesta. Lo que pasa es que no hay la suficiente energía, fe, para así verlo, considerarlo y denunciarlo, que eso es otra cosa. Y por eso nuestro Señor no escatima recurrir a la violencia. El dulce y manso Jesús, que a veces desgraciadamente los artistas afeminados lo pintan con colorete y como si fuera una doncella rubicunda, confundiendo mansedumbre, virtud, santidad y bondad con afeminamiento, con falta de virilidad, porque hasta las mujeres, por muy mujeres que sean, deben de ser viriles, como Santa Teresa. Pero esa es toda la parodia espiritual, moral, de un clero decadente que concibe el orden sobrenatural con amaneramiento. Lejos de esas imágenes firmes como la de San Juan Bautista, como la de nuestro Señor al comenzar y al terminar su vida pública. Han afeminado al clero y lo han castrado mentalmente. Y eso explica el hecho hoy irremediable de esta crisis que se produce en el templo, que se produce dentro de la iglesia, por culpa de los hombres de iglesia, de la jerarquía oficial de la iglesia. Los judíos estaban muy convencidos que el templo era indestructible, confundiendo el templo que era nuestro Señor y para el cual existía el otro templo de piedra que no se iba a destruir. E incluso muchos se encerraron dentro cuando vino la invasión romana
cuando la circundaron, cuando la asediaron, creían que ese templo iba a ser indestructible. ¿Y qué pasó? No quedó piedra sobre piedra. Y exactamente guardando las diferencias, el paralelismo cabe hoy. El clero cree que la iglesia es indestructible. En la parte humana, en la jerarquía oficial humana, lo que es indestructible es el templo de Dios, la casa de Dios, pero no los muros de piedra. Y mucho más si hay una apostasía. Es lamentable, pero sucede exactamente igual. Y por si fuera poco, la epístola de hoy, ¿qué nos dice? Nos da la misma idea de no sucumbir como los judíos en el desierto, deseando cosas malas, es decir, el becerro de oro. La adulteración de la religión. Ese fue el gran pecado de los judíos en el desierto. Y después se pusieron a comer y a beber y a retozar. Pero primero vino la apostasía. Y nos los dice para que eso nos sirva de escarmiento. ¿Y qué vemos? Peor que los judíos en el desierto. ¿Qué hace la jerarquía oficial de la iglesia hoy? Sino propalar y propagar urbi et orbi esta apostasía, esta degeneración de la religión y de Dios. Es increíble, pero como tenemos conceptos falsos, como es el no tener una noción cabal y teológica de la infalibilidad, de la indefectibilidad de la iglesia, estamos como los judíos, creyendo que son indestructibles. La jerarquía puede y de hecho ha claudicado. En el cielo no hay papas, porque no puede haber 250 papas que pontifiquen. Hay que distinguir lo que es estructura divina, material, de lo que es estructura divina, espiritual. Y no confundir. No creer que con decir jerarquía, ya está todo en la iglesia superado. Por eso mucha gente no quiere aceptar, no lo acepta. Y ese es el gran misterio. Que la estructura temporal de la iglesia claudique, apostate
y se convierte en la sinagoga de Satanás, se convierte en la contraiglesia del anticristo, gobernada por su pseudo profeta. Y eso es hoy un hecho, mis estimados hermanos. Yo no me lo puedo callar. Que no me entiendan muchos, eso es otro problema. Pero eso es producto de la ignorancia, es producto de la mala formación, es producto de una falta de teología y es producto de un cúmulo de años donde el error ha penetrado en las mentes. ¿O acaso hoy no se concibe a Dios de mil formas que no son el verdadero Dios? El Dios de los paganos, el Dios de los budistas, el Dios de los musulmanes, no es el Dios verdadero, no es el Dios de la revelación. Y la gente no dice, pero todos tenemos al mismo y único Dios. No, Señor. Si yo no tengo en mi alma y en mi cabeza el Dios de la revelación, ese Dios no me sirve. Si yo no tengo el Cristo de la revelación, ese Cristo no sirve. Como no le sirve a los protestantes, como no le sirvió a Arrio. El problema es conceptual, porque nosotros como hombres tenemos que adorar en espíritu y en verdad a Dios. Y que nuestra inteligencia tenga un concepto real y verdadero de Dios. No cualquier Dios, aunque Él objetivamente sea el mismo, porque no hay varios dioses. Es una revolución intelectual, porque es con el intelecto que el ser humano capta, asimila y se fecunda en la verdad. Y ese intelecto está hoy destruido. Y por eso el mundo moderno no acepta la verdad como es. Quiere una verdad hecha a su imagen y semejanza. Y el concepto que yo me haga de la verdad, de la realidad y de Dios, eso es válido. Eso es modernismo. Y eso es lo que pasa hoy. Por eso nosotros no podemos, mis estimados hermanos, olvidar cuál es el fundamento de nuestra iglesia, de nuestra religión. Y la esencia de la Iglesia Católica. Los sacramentos son fundamentales, pero en el cielo no hay sacramentos. Yo no me voy a ir a confesar en el cielo. Entonces hay un aspecto que es temporal, aunque divino, pero temporal. Y en la estructura de la iglesia hay ese doble aspecto. Divino, pero uno pasará y el otro permanecerá. Por eso la iglesia es infalible e indefectible.
Y la jerarquía de la Iglesia lo es en tanto y cuanto ejerza el sagrado ministerio de propagar la fe divina. Pero la infalibilidad absoluta no la tiene la jerarquía. Dios es infalible en matemática, en geometría, en física, en química y en todo. La jerarquía católica no es infalible en matemática, ni en química, ni en física, ni en biología. En materia de fe, y cuando ejerce confirmar en la fe. Pero si yo por un misterio de iniquidad desvío eso, ¿qué se produce? La defectibilidad humana. Y por eso brilló por su ausencia el Espíritu Santo en el Concilio Vaticano II, que lo expulsaron. Y hoy lo quieren hacer ver el hereje Müller, jefe de la Congregación de la Fe, un perfecto alemán herético, a hacer el concilio infalible. Cuando el imbécil no haya mejor figura que ponerse con dos zombis idiotas, vestido de arzobispo o de obispo, para hacerse él ahí el democrático, más le valiera que saliera de paisano. Y ese es el que va a mantener la pureza de la fe. Pero es ridículo. Ese es el baluarte de Benedicto XVI. Hereje supino. Es abominable, mis estimados hermanos. Esto es intolerable. Estamos asistiendo a la corrupción suave, progresiva y lenta de la Iglesia. La destrucción light, con suavidad, con ternura, como un dolor sin partos, para que pueda Monseñor Felé decir: no se darán cuenta, mijitos, entre el antes y después. Imbecilidad. Y ese cuanto se lo tragan los 550 sacerdotes de la fraternidad y los otros 3 obispos. ¿Qué tienen en la cabeza? ¿Viruta oxidada? Pareciera, porque las neuronas brillan por su ausencia. Es lamentable. Y lo que estoy haciendo es como nuestro Señor Jesucristo, a latigazos, sacando del templo a los ladrones, a los comerciantes, a los mercenarios, a los herejes. Y que no vengan esos padrecitos a decir que es falta de respeto, que es apasionamiento, que no hay respeto a la autoridad. Esa es la mentalidad liberal. Nuestro Señor a fuete limpio. Mi casa no es cueva de ladrones. Y en eso se ha convertido el Vaticano, en una cueva de ladrones y apóstatas. ¿Y eso quién lo dice? Yo espero no ser el único. Pero
estoy dispuesto a morir por lo que digo, porque no me pienso callar. Y ay de mí si me callaría. Es muy bonito hablar de San Atanasio. ¿Y ahora quién ejecuta el ideal de San Atanasio? Imposible. Con esa mentalidad liberal, con esa concepción de la religión lai, con esa estupidez de creer que todo aquello que pase a una santa cólera, indignación e ira divina ya es apasionado. La pasión Dios la ha puesto para que se ejerciten las cosas buenas y santas, no para que seamos una marmota desapasionada o insensible como una piedra. Ese es el ideal del clero liberal y estúpido, que es la idea que hoy polula incluso en los sacerdotes tradicionalistas. Hay que decirlo. Si no fueran liberales, serían más enérgicos, más decisivos, más contundentes, más comprometidos con la verdad. Y ese afeminamiento nos lo quieren poner como virtud, santidad. Absurdo. Para eso está hoy esa imagen de nuestro Señor en la limpieza del templo. Y eso después de llorar, viendo las desgracias que iban a ocurrir a Jerusalén y al templo, como figura de lo que iría a acontecer al final de los tiempos, antes de la parusía, con la gran tribulación y la gran apostasía, con la iglesia que no dejan piedra sobre piedra. Espiritualmente, sobrenaturalmente, ¿a dónde han dejado la iglesia? Destruida prácticamente en los corazones de los fieles que han abortado de la fe. Y todo esto de una manera lai y al punto, mis estimados hermanos, que la gran resistencia heroica de Monseñor Lefebvre, de Monseñor de Castromayer, de la tradición de la Iglesia que ellos representaban, está siendo hoy destruida de modo suave, lai, sin dolor, sin que se vea la diferencia entre el antes y el después. Y eso es lo que explica todo este vaivén y el por qué no hubo acuerdo. Porque de nada sirve un acuerdo demasiado forzado, que desgarre. Lo que hay es que corromper las inteligencias y los corazones, y que en este afloje y apriete se vaya diluyendo todo. Y así, como un organismo infectado de SIDA, incapaz de reaccionar, y ya no necesita para morir un cáncer, ni un colapso del corazón, sino que una simple gripe o resfriado lo puede llevar dulce y suavemente a la tumba.
Y eso es lo que está pasando con la tradición, con la fraternidad sacerdotal San Pío X, con los fieles. Es la destrucción, light, suave, sin dolor, de esa resistencia. Y por eso la Iglesia reducida a su mínima expresión, a un pequeño rebaño disperso por el mundo, prácticamente sin pastores. Y lamentablemente aquí tengo que decirlo, aunque me alargue un poquito, pero esto incluso sacerdotes inteligentes y buenos exégetas, como el amigo del padre Castellani, el padre Antonio van Richter, en ese libro que él hizo sobre el Apocalipsis, excelente, pero que cae en el error por un concepto falso de infalibilidad e indefectibilidad de la Iglesia, a llegar a decir que ese recogimiento no es sino el arrebato o rapto de la Iglesia a los aires cuando Jesús venga, y que entonces Satanás sobre la tierra hará de las suyas y será la gran tribulación por espacios de 3 años, con el Cristo en el cielo, 3 años allá en stand-by, y sin Iglesia aquí en la tierra, porque lo que hay aquí es una pseudo-iglesia, una falsa jerarquía, un falso papa, pero eso no tiene nada que ver con la Iglesia verdadera que está en el cielo, arrebatada. Error, porque no admite, no puede admitir el pobre hombre que la estructura de la Iglesia en su parte humana puede claudicar y caer en manos del anticristo. Y por eso él en este punto él se opone a la Cunza y al padre Castellani, y arruina así la excelente obra que ha hecho. Y lo digo porque aquellos que estén un poquito versados y oigan hablar del tema, pueden ser seducidos por el error. Y antes que el error cunda, hay que frenarlo. Y no hay que confundir recogimiento de la Iglesia, medición del templo, reducción de la Iglesia a un pequeño rebaño disperso, con el arrebato rapto a los cielos en el momento de la parusía. Y lo que pasa en la tierra, ¿qué es? Que hay la verdadera Iglesia perseguida y la falsa contraiglesia del anticristo, la jerarquía oficial que se sigue diciendo Iglesia, se aprovecha de la sangre de los mártires, pero con su abominable cáliz corrompe. Y por eso fornica con los reyes de la tierra, y la gran ramera, que es la religión prostituida, la Roma prostituida, el clero prostituido, bebe y se emborracha con la sangre de los mártires.
Dios, autoridad, infalibilidad, indefectibilidad. Somos la jerarquía y lo que hagamos está bien, aunque forniquemos con los reyes de la tierra. Peor que lo que hicieron los judíos con la idolatría en el desierto. Y eso es lo que nos advierte la epístola de hoy. Para que veamos una vez más la consonancia que hay entre las Escrituras, entre la epístola y el Evangelio, prácticamente de cada domingo. Pues bien, mis estimados hermanos, es difícil admitir, pero si el pueblo elegido ya cesó en su diáspora desde el año 48, y con eso se marca históricamente el fin de los últimos tiempos apocalípticos, por lo menos, la iglesia verdadera entra en diáspora, dispersa y reducida a un miserable y pequeño rebaño fiel, que tendrá que mantenerse firme en la fe, esperando la parucía del Señor. Y por eso la verdadera iglesia es apocalíptica y pide la gran esperanza: ven, Señor Jesús, Maránata, como termina el Apocalipsis de San Juan. Otra cosa es que tengamos estas cosas confusas por culpa de un clero inepto que en vez de declararse ignorante, con pseudociencia pontifica en el error y no deja que los fieles tengan la luz. Ni entran ellos ni dejan entrar, como los judíos en la sinagoga. Tenían las Escrituras en las manos y no dejaban que el pueblo las comprendiera, ni las comprendían ellos, ni dejaban que los otros las comprendan. Y todo esto es parte de la confusión apocalíptica. Y por eso, mis estimados hermanos, hay que guardar estas cosas, aunque no las entendamos del todo, porque son un misterio, y gran misterio de iniquidad, pero que tengamos nuestra alma abierta y permeable para que cuando la verdad, así como la lluvia, caiga, el suelo absorba esa humedad. Pues bien, pidámosle a la Santísima Virgen María, la Reina Apocalíptica, que nos ayude a comprender estas cosas y que podamos así perseverar firmes en la fe, sabiendo que el demonio Satanás gira a nuestro alrededor como un león rugiente, viendo a qué bobo, a qué tonto va a devorar. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.